Dios no desecha, Él restaura. ¿Quién lo cree? Amén. Gloria a Dios. Dios es especialista en reconstruir, en restaurar lo que se ha dañado. Y en especial, pues nos conoce nuestras vidas y estoy convencido que puede restaurarlas. Amén. Amén. Imagínese un alfarero trabajando pacientemente en su torno, como lo podemos ver en la imagen, moldeando una vasija. Pero quizás esta pieza se deforma en sus manos. ¿Qué hace el alfarero? ¿Desecha el barro? No, por el contrario, con él mismo empieza a moldear de nuevo esa vasija. Y lo mismo hace Dios con nosotros. No importa cómo estemos en este momento, no importa cómo esté nuestra alma, pero Él tiene la capacidad de restaurarnos. Y siempre va a ser una vasija mejor y más útil. Amén. Siempre vamos a hacer vasijas mejores y más útiles. Así, y las culpas y las vergüenzas pues dañan nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Eso lo veíamos también ahora 8 días. Y muchas de estas culpas son producto de errores cometidos, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, los errores cometidos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En la palabra de Dios se encuentran algunos ejemplos, hay muchísimos, de esos errores cometidos, errores involuntarios. Pero ¿qué me maravilla la palabra de Dios? Que estos hombres, también mujeres que cometieron errores, pues al final Dios los utilizó con sus errores, con sus fallas. Y Dios también puede utilizarte. Amén. Y puede utilizarme a pesar de nuestros errores cometidos. Pero ¿con qué facilidad podemos cometer errores incitados por el afán? ¿No le ha pasado? Errores incitados por decisiones apresuradas, que no tenemos el tiempo como de reaccionar, sino que actuamos de manera ligera y cuando nos damos cuenta hemos cometido un error. Y aquí vemos un ejemplo y vamos a hablar de Abraham. Quiero que por favor se ubique la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido, en Betel. Pero ocurre algo en este lugar. Empieza a haber escasez, hambruna, no había agua. Y de repente esta tierra que florecía se convierte en un desierto. Abraham se le olvidó la promesa que Dios le había dicho, o no sé si la tenía presente, tal vez dudó cuando Dios un día lo llamó y le dijo: haré de ti una nación grande. Y le indicó para dónde debía de ir. Pero en este momento él se encontró con miedo. ¿Miedo a qué? A que no había alimento, no había agua, tenía su familia. Y creo que lo que él pensó, muchos también lo hubiéramos pensado: irnos a otro lugar para empezar de cero. Es decir, donde se encontraban, veían que el entorno se había convertido, como les decía, en un desierto. Era algo complicado vivir en este lugar. En Betel, Abraham había levantado un altar a Dios, pero tomó la decisión, la mala decisión, de descender a Egipto, un lugar que representa la provisión humana. Abraham estaba, ¿en dónde? En Betel, que representa la provisión divina, y descendió ¿a dónde? A Egipto, a depender de la provisión humana, no de la divina. Ahí empezó su error. Y un error puede llevarnos a otro error, y luego a otro.
Cuando este hombre llega a Egipto con su esposa, ese pensamiento dominado por el temor lo llevó a cometer el segundo, mentir. ¿Y qué le dijo a su esposa Sarai? Sé que eres hermosa. Y esa hermosura de Sarai pues llevaba a comprometer la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque el faraón era considerado como un dios y podía tomar decisiones. ¿Y cuál fue la decisión que tomó faraón cuando vio a una mujer tan hermosa como Sarai? La quiero en mi palacio. Amén. Pero ¿qué había dicho Abraham? Abraham había mentido y había dicho que Sarai no era su esposa, sino que su hermana. Por lo tanto, el faraón tenía el derecho de poder llevar a esta mujer a su palacio, porque no había ningún compromiso. ¿Por qué? Porque Abraham había mentido. El miedo lo llevó también ¿a qué? A mentir. Tenía miedo de que lo mataran, porque si decía que era su esposa, pues lo más probable es que podían asesinarlo para poder llevarla al palacio. Mis hermanos, puedo sentir el pánico que sintió Abraham. Primero desobedeció al dejar la tierra prometida y luego mintió para salvar su vida, olvidando lo que le habían prometido. Amén. Amén. ¿Qué tan fácil se nos olvidan las promesas de Dios? Sabemos que Dios nos da una promesa, pero ante el primer inconveniente viene a nuestra mente que la duda, tratar de solucionar a nuestra manera. Y ahí es donde, mis hermanos, fracasamos. Cuando solucionamos nuestros asuntos a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias del error de Abraham? El resultado de esas decisiones pues fue vergonzoso. Imagínense cómo quedó Abraham frente a Faraón. Dios cuidó de Sarai porque mandó unas plagas al palacio para que Faraón detuviera lo que pensaba hacer. Gloria a Dios por eso. Pero Abraham quedó como un mentiroso, avergonzado, porque le tocó que contar la verdad. ¿Qué ocurrió? Faraón despacha a Abraham con toda su gente. Aquí no puedes estar. Mira lo que has ocasionado por mentir. Has traído plaga a esta región. Estamos pasando dificultades debido a tu comportamiento. Esto se debió al pánico que sintió Abraham. Entonces debemos de ser muy precavidos. No tomar decisiones a la ligera. No entrar en pánico. Cuando entremos en pánico, lo primero que debemos de hacer es, mis hermanos, arrodillarnos ante Dios. Y esperar su dirección, su guía. Mira, Señor, esto es lo que yo pienso hacer. Tú dime si es lo correcto. Señor, mándame una señal. Mire, Dios es tan hermoso que Él manda señales. Amén. Mándame una señal. Quiero estar seguro que la decisión que voy a tomar es la acertada. Pero no quiero hacerlo en mis fuerzas, porque puedo cometer un grave error. Casi sin pensarlo, mis hermanos, también cometemos errores bien intencionados. ¿Qué quiere decir un error bien intencionado? Cuando creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho. Amén. Amén. Y nosotros justificamos ese hecho. Y el ejemplo que voy a tomar en esta mañana es el caso de Moisés. Se encuentra en Éxodo capítulo 2. Y vamos a ver qué ocurre en ese caso. Vemos que Moisés fue salvado de las aguas, ¿no? ¿Y fue llevado a dónde? Al palacio del faraón. Fue criado por su propia madre. Y esta mujer, desde muy niño,
¿Qué le enseñó a Moisés? Pues la cultura hebrea, las historias, la promesa. Ella se encargó de instruirlo. Y aunque Moisés vivía en la casa del faraón, su mente era una mente de un hebreo. Amén. Y Moisés crece, y ya de edad de 40 años aproximadamente, cuando estaba en el apogeo de su vida, cuando tenía fuerza y vigor, él sale. ¿Y qué se encuentra? Que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, uno de sus hermanos, porque él también se consideraba hebreo. ¿Qué pensó Moisés en ese entonces? Si yo voy a ser el libertador de este pueblo, puedo empezar desde ahora. Y voy a empezar defendiendo a ese hombre que están maltratando, porque ese hombre es mi hermano. Y terminó asesinando al egipcio. Lo asesinó, dice que lo escondió en la arena. Mis hermanos, él no ignoró el sufrimiento de sus hermanos esclavizados, pero esa buena intención lo llevó a ¿qué? A que debía de huir de este lugar, porque Faraón se enteró y buscó para matarlo. Él se esconde, huye de este lugar, pero aquí viene lo hermoso. Dios tiene planes para todos. ¿Qué pensaba Moisés? Que tal vez, ¿cuáles fueron las consecuencias del error de Moisés? Bueno, aunque sus intenciones fueron buenas, el método que utilizó no fue el de Dios. O sea, su intención era buena, pero el método que utilizó no era de Dios. Era un método humano. Él no esperó que Dios le hablara. Amén. Él no esperó que Dios le dirigiera. Él se apresuró. Y ese error lo llevó a estar 40 años en el desierto. No fue un castigo como tal, fue la preparación de Dios. Porque Moisés debía ser formado en muchos aspectos. Dios tenía que enseñarle acerca de la paciencia. Moisés tenía el propósito correcto, pero no el plan correcto. Y eso puede pasarte a ti y me puede pasar a mí. ¿Cómo podemos caer en errores bien intencionados? Intentar ayudar sin esperar la guía de Dios. Muchas veces queremos resolver problemas aún de otras personas, pero no esperamos la guía de Dios. Cuando nos damos cuenta, hemos cometido un error. Adelantarnos al tiempo de Dios. Y en eso sí que caemos. Esperamos y creemos que Dios no está en el asunto, y entonces tomamos por nuestras manos tal vez la misma justicia, por nuestras propias manos, actuamos sin esperar respuestas de Él, y lo hacemos en nuestro tiempo y no en el tiempo de Él. Por eso la paciencia es tan importante. ¿Y qué decir, mis hermanos, de la negligencia? ¿Cuántos errores se han cometido por medio de ella? Y aquí hay un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 1. Quiero invitarle a que por favor me acompañe. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a explicar de qué trata. David tuvo muchos hijos, y entre ellos había uno llamado Adonías, hijo de Aquí. Dice la palabra que este hombre se rebeló, diciendo: yo reinaré. Quiso usurpar el reino, quiso usurpar el gobierno que había Dios depositado sobre David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque fue un hombre guerrero, porque la palabra de Dios de hecho lo muestra como un hombre guerrero, venció a Goliat, tuvo en cantidad de batallas al frente
de ellas pudo vencer al enemigo, pero ese éxito, mis hermanos, público, contrastaba con sus fallas privadas al interior de su casa. Al interior de su casa, según lo que la palabra nos puede mostrar, es que había negligencia de parte de David. Él toleraba que sus hijos hicieran ciertas cosas. Podemos también verlo ahora 8 días, ¿no? Cuando hablamos de cómo una hija de David fue abusada. No vemos que David haya reprendido a su hijo, porque eran medios hermanos. No lo hizo. Y en este caso, ser permisivo permitió que este hombre, Adonías, se tomara derechos y si quisiera, quiso autoproclamarse un rey. Así que, mis hermanos, David no enfrentó los problemas que se presentaron en su casa. ¿Cuántos padres, por no evitar problemas con sus hijos, se quedan ¿qué? Callados? Dice, yo no quiero más problemas con mis hijos, más bien me estoy callado. Pero ese mensaje que le llega al hijo, ¿cuál es? Es diferente. ¿Qué piensa el hijo? Que tiene ya el poder para tomar ciertas decisiones. Yo vencí. Y es lo que quiso hacer aquí Adonías. Quería destronar a su padre. Adonías creció con privilegios, pero sin corrección. Negligencia en la crianza de nuestros hijos. Muy fácil podemos caer. No establecer límites. Es necesario que hayan límites en nuestros hijos. Que ellos sientan que hay una autoridad en la casa. Que ellos sientan que hay que responder. Amén. Como padres no podemos descuidarnos en estar enseñándole valores a nuestros hijos, en estar enseñándoles la palabra, estar moldeando su carácter, corrigiendo conductas inapropiadas, llamando al orden, pero sabiéndolo hacer, mis hermanos, haciéndolo con sabiduría, con sabiduría. Falta de disciplina espiritual, nos volvemos negligentes también en nuestra área espiritual. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que si hemos decidido recorrer este camino, ¿qué se nos demanda a nosotros? La oración, el ayuno, el congregarnos. Pero nos descuidamos en unas áreas que creo que son sencillas, pero no le damos la importancia suficiente. Somos negligentes también en las relaciones matrimoniales. Cuando ignoramos las necesidades emocionales de nuestra pareja. Y hay muchísimos más. Pero vamos a llegar a este último, que es uno que se comete con mucha regularidad o con mucha frecuencia. Errores causados por fijarnos solo en lo negativo. Cuando nosotros nos volvemos jueces, nos enfocamos solamente en lo negativo de las otras personas, en lo negativo de nuestros hijos, en lo negativo de nuestra esposa, en lo negativo de nuestros compañeros de trabajo, en lo negativo de los servidores en la iglesia, y terminamos creyendo que somos los únicos que estamos capacitados para hacer ciertas tareas, que los demás no tienen ni la capacidad ni tampoco que Dios los haya llamado para un propósito, como podemos creer nosotros que lo tenemos, enfocándonos solamente en lo negativo. Y aquí hay un ejemplo clásico y quiero leerlo en Hechos capítulo 15, verso 36 al 38. Dice la palabra: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, estos dos hombres habían cumplido ya con el primer viaje misionero, pero conocemos cómo era el ímpetu, el carácter de Pablo. ¿Y qué quiso Pablo? Volver a salir de nuevo para saber cómo estaban esas iglesias que habían sido constituidas en ese primer viaje. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué dicen muchos eruditos en la palabra? De que este hombre, Juan Marcos, era un hombre joven. Cuando salió en el primer viaje, ¿con qué se encontró? Con mucha oposición. ¿Y qué prefirió? No, yo para el segundo no voy. Yo me quedo. Yo paso. Eso dicen los que escudriñan la palabra. ¿Sintió qué? Miedo, temor. ¿Y qué hizo Pablo? De inmediato, mis hermanos, lo juzgó. Y Pablo actuó de esta manera. Eso lo puedes encontrar en Hechos 15:39, donde dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Cuál era el punto débil de Pablo? En este caso, enfocarse en lo negativo de la otra persona. Sabemos que fue un hombre de carácter, que fue un hombre que gracias a ese carácter pudo predicar la palabra, mis hermanos, pero se le estaba olvidando algo muy importante, y era la gracia y el perdón. ¿Cuántas veces podemos caer nosotros también en lo mismo? Olvidarnos que todos merecen de la gracia y del perdón, que merecen de la reconciliación. ¿Y qué podemos darnos cuenta más adelante? Ya en esta semana vamos a verlo en el devocional, por ahí en 2 de Timoteo 4:11, cuando Pablo, mis hermanos, en la cárcel, escribiendo su última carta, sintiendo frío, sabía que de ahí ya no iba a salir. ¿Sabe qué hace? Mis hermanos, ya había cambiado su perspectiva. ¿Sabe qué pide a Timoteo? Que le envíen a Marcos, que le era de provecho. Ya con el tiempo cambió. Ya pudo ver que era un hombre que servía, que ya Dios también había hecho una gran obra en Marcos. Y Pablo, aquel que lo rechazó, pide que se lo envíe, que necesita que le ayude, que necesita que le acompañe. 4 ejemplos muy sencillos, pero ¿cuántos errores podemos encontrar? Podríamos predicar todo este año acerca de eso. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, del ser humano, que tenemos la capacidad de equivocarnos y de enmendar, de cambiar. Amén. Nosotros tenemos la capacidad y Dios lo sabe. Cada uno de estos hombres fueron protagonistas, porque usted lo lee a lo largo de las Sagradas Escrituras, cómo ellos hicieron grandes cosas. Y ninguno de ellos fue desechado. Por el contrario, Dios los restauró. Dios no desecha, Él restaura. Abraham, un hombre mentiroso, con temor, lleno de pánico, ¿cómo se le conoce en la palabra del Señor? Como el padre de la fe. ¿Sabe? Dios no lo resalta como un hombre mentiroso, y nosotros también lo recordamos es como el padre de la fe. Dios lo muestra como ese producto terminado. Fueron errores que cometiste, pero hoy día, ¿en qué te ha convertido Dios? Nosotros no podemos cargar con errores de nuestro pasado en el día de hoy. ¿Quién eres hoy?
delante de Dios? ¿Cuál es tu identidad en Cristo Jesús? Moisés, ¿por qué se le conoce? Por haber restaurado y liderar al pueblo de Dios. En las Sagradas Escrituras conocemos los errores que él cometió. Pero si usted le pregunta a alguien que quién era Moisés, ¿usted qué dice? Moisés liberó al pueblo de la esclavitud. Usted no dice Moisés fue un asesino. Usted lo recuerda es por lo que Dios, o en lo que Dios lo convirtió. Dios, mis hermanos, de lo malo saca siempre cosas buenas. De lo imperfecto salen cosas buenas de las manos de Dios. David, me impresiona el caso de David, porque cuando uno habla de David, uno dice David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo David, mis hermanos? Cometió adulterio, asesinó. ¿Qué tantas cosas hizo David? Aún en su lecho de muerte estaba planeando cómo acabar con sus enemigos. Tremendo. Pero usted no lo recuerda por eso. ¿Por qué lo recuerda? Porque la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, mis hermanos, que sabía de sus errores e iba a los pies de Dios. Y el Señor, he pecado. Señor, te he fallado. Y aquí estoy. Lo conocemos por los salmos tan preciosos que escribió. Tomamos esos ejemplos del adulterio, del asesinato, para ilustrar algunas prédicas, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Pablo, Pablo no dice, es que Pablo fue un hombre que su carácter lo llevaba a tener conflictos. No, mis hermanos, en el caso de Pablo, fue aquel que fue utilizado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Dios quiere restaurarte. Él quiere cumplir propósitos extraordinarios en cada uno de nosotros. Amén. Tal vez hoy tú te veas como un pecador, como alguien indigno o una mujer indigna debido a tus fallas, a tus errores. Pero Dios te está viendo diferente. Dios te está formando de nuevo. Él no desecha ese barro. Él hace cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Y David, mis hermanos, entendió esta verdad y clamó a Dios diciendo, en Salmo 31, verso 1 y 2, y ya aquí finalizamos: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Dice David, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. David lo entendió. Y espero que todos los que estemos aquí presentes lo hayamos entendido el día de hoy. Señor, escucha mis oraciones, que tu oído esté siempre atento. Guíame, dirígeme, muéstrame, dame una señal. Nuestra confianza no está en nuestra perfección, sino en su fidelidad.